Hola, muy buenas noches. Bienvenido seas a a esta práctica, este espacio que estamos utilizando para hacer la grabación, que al final de cuentas quedará instalada, colgada en el canal Master Vidal de YouTube. Y amén de las distinciones que hay ahí en ese canal con respecto a los videos desde los estrictamente literarios, los que son a partir de lecturas en directo, que se están grabando los martes de este tiempo pandémico, y de las tres líneas con respecto al trabajo de desarrollo personal, como son el arte como terapia con las funciones del arte, Amar sin sufrir de Virginia Blanes y Mujeres que corren con lobos de Clarisa Píncola, que son como las líneas que me he permitido explicar paso por paso, casi capítulo por capítulo de esos textos para que sean muy claros, dada la importancia que tienen. La otra sección en este canal es a partir de, se llama Seduciéndote a la lectura, y mi intención justo es pues como va ese término, que me acompañes con los mejores argumentos, y la palabra de seducir implica con los mejores argumentos psicológicos, corporales, sensibles, bellos, que puedas integrarte a la lectura de los textos que voy presentando en este espacio. No intento ni convencerte, ni hay una especie de beneficios. Hay muchísimos, por supuesto, muchísimos beneficios, pero la idea es seducirte a este espacio de lectura. Hoy vamos a trabajar con un clásico. Intentaré ser muy breve para quitar todos los aspectos que tienen que ver con estos asuntos que nos alejan cuando escuchamos que el texto es un clásico, cuando escuchamos que el texto tiene historia y entonces pensamos que va a ser imposible de leer. Y se parecería mucho en el asunto de la cocina, por ejemplo, sí, sin duda, a probar un queso muy fuerte, ¿no? Un buen queso holandés, un queso francés, de estos quesos fuertes, o un vino, pues también posiblemente de un carácter mucho más denso, mucho más fuerte, que no es tan, incluso no es agradable posiblemente ante el primer sabor, sino hay que ir acostumbrando el paladar y entrenando, generar determinadas situaciones para que este sabor tan exquisito pueda pasar. Bueno, dada esa, o con esa metáfora de por medio, te voy a invitar a que leas en determinado momento En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Esta historia de En busca del tiempo perdido lleva 7 tomos, aproximadamente cada tomo es como de 500 páginas, entonces multiplica el número de páginas que le llevó al buen Proust buscar ese tiempo perdido. En realidad es toda un objetivo de vida. Hoy vamos a trabajar el primer texto que se llama Por el camino de Swan, es con el que abre esta saga de estos 7 tomos de Marcel Proust en busca del tiempo perdido. Como el título dice, perdón, el título pues, es relativamente obvio, en tanto que el narrador, el personaje, se pone a hacer eso justo, se pone a reflexionar dónde está, de qué manera se transforma mientras suceden las cosas, cómo es que las vamos registrando y cómo se van organizando y determinando en nuestra historia de vida, no de una manera evidentemente fisiológica, sino desde una manera psicológica, artística, seguramente espiritual, este proceso al que le vamos llamando vida. ¿Dónde está ese tiempo que no estoy viviendo en este presente? No te vayas con el engaño que fue un tiempo perdido en tanto que fue un tiempo que se desgastó. No hay un tiempo perdido, esa es una concepción muy utilitaria con respecto a, y por cierto, muy neurótica, porque nos ha vuelto hombres de acero, Homo Faber, le llama Mario Alonso Puig. El Homo Faber es el hombre que no puede estar en paz porque necesita estar haciendo algo y haciendo algo, ¿no? Hace unos minutos, siempre que voy a arrancar una charla, dependiendo del texto, etcétera, etcétera, me tomo entre 5 y 30 minutos, ya con todo mi equipo instalado, ya listo para arrancar la charla,
y me pongo a hacer nada, justo a hacer nada. A veces incluso ni siquiera pongo la música, a veces quito la música porque no estoy escuchando música, estoy intentando estar haciendo nada para disponerme psicológicamente, espiritualmente, a compartir este espacio con ustedes. Eso puede ser relativamente cancelado porque finalmente podía ser una obra, una media hora, por ejemplo, en el tiempo más exagerado, muy valiosa para seguir leyendo algo para mi charla, para asegurarme de los datos, para revisar que todo esté correcto, para planear, para limpiar al extremo mi escritorio, para empezar a pensar en la siguiente lectura, para hacer una invitación de última llamada en Facebook. Y no, no tiene ningún sentido, ¿no? No es un tiempo ni siquiera para leer, es un tiempo para justo para hacer nada. Entonces, no vayamos al pensamiento de que ese tiempo es perdido. Se refiere a un tiempo extraviado. Ese sería posiblemente el sinónimo más cercano, porque una vez que el tiempo ha pasado, la pregunta que se genera, Proust, es ¿dónde quedó? ¿Dónde están? Bueno, los asuntos tecnológicos son verdaderamente maravillosos, pero ¿dónde están las primeras palabras con las que abrí esta charla? Cuando dije, hola, buenas noches, bienvenido, ¿dónde está ese tiempo que pasó hace 4 minutos, 5 minutos precisos? ¿Dónde se quedó? Ahora podemos engañarnos, porque al final de cuentas será eso, que una vez que esto esté grabado, al final cuando lo termine, bueno, pues le pondré descargar y se quedará colgado en mi muro y en el canal que te invité hace rato, y podemos tomar esa experiencia y ahí queda el registro, pero no la esencia, no el momento como tal, porque incluso es relativamente inexistente. Solo, solo somos testigos de ese proceso, pero no hay manera de apropiarlo, entre comillas, porque lo apropiamos cuando lo convertimos en historia. Sin embargo, esa historia, cuando se vuelve relato, vuelve a estar en el presente. En fin, este hermosísimo laberinto es el que se pone a indagar el maestro Proust en estos 7 tomos. Marcel Proust nació en Francia en 1871 y murió en París, en Francia, en 1922. Esta es sin duda su obra maestra, tiene otros textos, pero esta es la gran obra del maestro Marcel Proust. Y a partir de esa búsqueda, la anécdota, vamos rápido. No voy a darte ni siquiera datos complicados porque lo que de veras quiero es que te arriesgues a esta lectura. Y menciono el asunto de arriesgarse porque no es una lectura fácil, no es una lectura sencilla. Te decía que es un queso fuerte, es un vino denso, hay que acostumbrar al paladar, hay que entrenarlo, hay que prepararlo, porque no es un asunto ni refrescante, pero tampoco es un asunto absolutamente laberíntico, imposible de encontrarle una hebra. No. Eh, la anécdota es relativamente sencilla. Nuestro personaje se acuerda de su niñez y aparece en su niñez, por ahí de los 6, 7 años posiblemente, en una villa cerca a París, y nos narra lo que sucede en su vida. De vez en cuando entonces aparecen algunas cosas extraordinarias, si se perdió una mujer, si se separó una pareja, si hubo un acto de violencia, pero en general nos narra la vida cotidiana, ¿no? Hace rato que preparaba la charla pensaba que ese es uno de los elementos importantes para seguir en la lectura. Constantemente estar revisando en el texto, no revisándolo, sino participando de él, que me están contando esa historia. Pienso yo como mi padre hace muchos años, de manera muy rupestre, grababa las conversaciones de mi abuelo cuando mi abuelo era adolescente, el padre de mi madre, de la revolución. Híjole, fue un tesoro, quién sabe dónde habrán quedado esas cintas porque las tenía en cassette. Y entonces se sentaba una hora con don Jesús a hacerle preguntas y mi abuelo hablaba. Y era maravilloso porque los que nos interesaba, algunos no les importaba nada y otros nos quedábamos ahí a escuchar y a imaginar ese avatar. A veces mi abuelo contaba cosas emocionantes, cosas activas, que se caía del tren, que había balazos, que robaban a quién sabe quién, y otras empezaba a contarnos el paso del tren, ¿no? Cómo iba pasando por los maizales y luego un poco de desierto y luego un lago en el cual
Y eso que suena tan lejano, yo pensaba que si lo traemos a nuestra propia vida, si les cuento hoy qué sucedió en mi día, pues podría buscar algún elemento que llamara la atención, algún elemento relativamente chistoso, algo que destacara. Pero en el cuerpo como tal, en el río de la novela, en este fluir de la novela, va a haber muchas cosas que no son nada emocionantes. Si me salí a correr unos kilómetros y tardé una hora corriendo, y no me sucedió nada, no me tropecé, no me caí, no conocí a nadie, no rompí mi propio récord, no busqué romper mi récord, no estrené tenis, solo corrí durante una hora. Es muy probable que entonces les platique qué pensamientos tuve en esa hora, qué sucedió, qué vi, cómo está la pista en la que corro, posiblemente la gente que pueda acordarme con los que me crucé, los que rebasé, los que me rebasaron, etcétera, etcétera, que pudiera ser relativamente aburrido, pero atención, estamos contaminados por un tiempo que pasa velocísimo, por un cine que se encarga de acciones y acciones y acciones, aunque incluso a veces la trama resulte bastante ridícula. Ya estamos tan acostumbrados a esa situación, nuestra vida es volando todo el asunto, y entonces de esa contaminación seguramente nos va a poner trabas para escuchar a nosotros mismos la lectura de un texto tan minucioso, tan lento, tan denso en el mejor término, como es Por el camino de Swan, En busca del tiempo perdido, el tomo uno. Bueno, estaba con la anécdota. Este chico nos narra esa situación y se enfrenta a uno, nos habla de su mundo, de la naturaleza, y hay un elemento muy importante en él, que es que aunque mamá está cerca, él la vive como una carencia. Él vive a su papá como una situación de autoridad. El papá manda y él obedece. Y el papá se relaciona socialmente y trae el dinero y ve las cosas de la casa y él obedece y sabe que con su padre no hay un contacto cariñoso, no hay un contacto cercano, como sí lo tiene con la mamá. Sin embargo, la mamá, como también está ocupada en atender a su marido, en atender la casa y particularmente esta casa que tiene mucho contacto social, vienen muchos invitados, continuamente hay reuniones, se convierten en fiestas, a veces terminan en parrandas y tienen una vida social muy movida. El muchacho, el pequeño, se siente ligeramente abandonado y no sabe cómo acomodar esa experiencia. Uno de los puntos más importantes de su casa en la infancia es a partir del deseo de que su madre vaya cada noche a darle las buenas noches y darle un beso de hasta mañana. Y cuando no sucede, que ahí nos encontramos quizá con el primer elemento, fíjense lo que en el nivel de esta novela, con el primer elemento de lo primero que sucede en este fluir de este río del tiempo que está transcurriendo. Lo primero que sucede es la carencia de mamá. Quiero que venga mi mamá y me dé un beso. Y hoy no va a venir porque este señor llamado Swan está en la casa. Y cuando este señor llamado Swan, que es muy divertido y que los hace reír y que trae vinos y que platica, porque el tipo es un poco juerguista, es un tipo un poco doble moral, porque así como se codea con la gran sociedad parisina, también es un tipo que visita las casas de citas y se relaciona con esa gente y echa desmadre en ese sentido. Entonces, pero él todavía es un pequeño que no tiene la capacidad de generar esas relaciones directas con el mundo de los adultos. Entonces, cada noche que está Swan, él sufre muchísimo porque le parece que Swan es muy divertido y sin embargo le roba ese tiempo de la mamá para ir a despedirse. Lo mandan a dormir. Cuando él quiere ir con la mamá, el papá le dice, ándale, demasiados remilgos y demasiados apapachos que no te van a favorecer para tu carácter. Entonces vete a dormir y esas noches son verdaderamente tormentosas para este chico. De este mundo de adultos a él le llama la atención justamente Swan, porque ya les decía que es un tipo divertido y que se interrumpe, que él es el punto para que mamá no llegue. En esta ausencia, él recibe un juguete, era un niño mimado, tenía una buena posición social y recibe un juguete en el cual hay una bujía, una veladora seguramente, alguna vela, en medio de una especie de carrusel. Entonces se prendía la bujía, el carrusel se daba vueltas alrededor de la bujía y se iba disparando hacia las paredes y hacia las cortinas las imágenes que ese carrusel tenía, una especie de cinito muy primitivo y entre sus primeras impresiones se queda,
se queda muy ensimismado, pensando a profundidad y sobre todo sintiendo, porque le llama mucho la atención cómo esa proyección en las paredes se parece muchísimo a la vida, ¿no? Entonces él le da vueltas a su carrusel y se queda a veces mucho tiempo en una imagen, en otras no tanto, y él empieza a reflexionar que así justamente él guarda las memorias de los hechos de su vida. Hay momentos que le llaman mucho la atención y hay momentos que pasan relativamente más rápido. Hay situaciones donde la imagen, si está en la pared plana, es muy clara y si va a las cortinas se distorsiona de tal manera que bien pudiera parecer que fue otra situación. ¿Cómo es posible que, digamos, si en un cuadrito hay un caballo y entonces el caballo proyectado en una imagen plana es fiel y sin embargo en la cortina pareciera que hace otros movimientos o que fuera otra situación? Y ese es un reflejo de cómo vivimos la vida, cómo la misma situación o relativamente la misma situación influye muchísimo en lo que estoy recibiendo. Si esta charla, en este momento que la estás viendo, estás tranquilo, tienes un vinito, dijiste, a ver, este güey va a presentar a Marcel Proust y te serviste un vinito y estás con un panecito y estás de lo más cómodo en tu casa, va a ser muy diferente tu manera de recibir la experiencia que si están tus hijos jugando acá atrás, que si el internet está sube y se baja, no es de la buena calidad, que si te parece aburrido, que si tuviste un día espantoso y dices, este güey que me está hablando de esas pendejadas. Todo eso va a distorsionar la realidad, la va a grabar de manera diferente en nuestra memoria, que al final hace ese juego de la bujía, de la luz, que representa las imágenes en la pared de nuestros recuerdos, en la pared de nuestra memoria. Bueno, una de estas noches, el padre, él está esperando que la madre vaya a darle las buenas noches, y está Swan y está la charla, y entonces el padre se interpone y lo manda a dormir, le dice, ándale, sácate a dormir, y cero besos de mamá, y a él le parece una tortura. Al terminar la reunión, él no ha podido dormir y corre a la recámara de la mamá para ver si alcanza a darle un beso. Ahora, la narración que hace la mamá seguramente tiene mucho de un asunto edípico, ¿no? No hay ninguna situación erótica, pero verdaderamente el niño está enamorado de su madre, literal, no en este amor que hoy tendríamos como aséptico, como sano, ¿no? El tipo está enamorado de su mamá, lo cual es bien interesante y muy bonito porque en este enorme río que fluye, que es la novela, podemos encontrar, si esa es ya responsabilidad de nosotros, cómo subsumirnos en la novela y encontrar, por ejemplo, este asunto edípico, ¿no? Que el tipo está enamorado de mamá y cómo resuelve él en su interior que yo estoy enamorado de mi madre y el tipo del cual mi mamá está enamorada a su vez es mi propio padre. Hay un triángulo muy complejo para el hijo. Como yo, con mamá puede ser muy cariñosa, el papá en esto que les voy a platicar le da permiso de que duerman en su recámara para que él esté tranquilo porque lo encuentra y le dice, ¿qué haces aquí? Y lo empieza a regañar, o está a punto de regañarlo, y el chamaco se pone muy triste, empieza a tirar ahí unas lagrimillas, el papá, el niño estaba esperando un regaño, y el papá dice, bueno, es bastante condescendiente, dice, ok, una noche que este chamaco está ahí muy nervioso, ándale, acompáñalo, es más, si quieres, quédate ahí con él, que yo no tengo tema, me voy a quedar aquí en la recámara a dormir, descansen. Y entonces el tipo es feliz con su madre, y tiene ya una reflexión bien importante, porque mientras goza a su mamá, aparece este maldito microbio de que de todas maneras se está acabando, de que el gozo no acaba de ser completo porque hay un elemento que es el tiempo, que ya empezó a desgastarlo, ¿no? Me acordé mucho de un compañero en primaria, era muy divertido porque todo el viernes, después del recreo, se la pasaba diciéndome, ya vamos a salir, Vidal, ya vamos a salir, ya vamos a salir, y faltando 5 minutos para que saliéramos los viernes, de pronto se ponía triste. Yo le decía, ¿qué te pasa, güey? O salíamos, iba arrastrando los pies, iba así muy agüitado. Y yo, ¿qué onda, güey? ¿Ya ¿Qué tienes? ¿Que te morías por salir? Y ya que estamos afuera, ya no lo disfrutas. ¿Qué sucede? Y me dice, pues es que se está acabando, ya viene el lunes. Ese era el asunto, pues relativamente neurótico, pues, pero es irresoluble, no hay manera de salir de ahí, ¿no? Y acá es muy bello cómo él anhela estar con la mamá y el tiempo que está con la mamá no acaba de disfrutarlo porque ya está la amenaza de la noche y que la noche pasa, pasa y avanza, diríamos en términos de bolero mexicano, que es el reloj que le pedimos que no marque las horas.
y sin embargo, pues no nos va a hacer caso, no va a ser brutal y está tac, tac. Y entonces, bueno, por fin él medianamente dice, ok, al rato en el amanecer, a las 6 de la mañana que entra la luz, ya veré cómo lo resuelvo, ¿no? Parecería también a la imagen de Romeo y Julieta en la recámara de Julieta, cuando dicen, ya amaneció, no, todavía no, es esta ave, es la otra, que es finalmente el asunto del tiempo, que es un mare magnum, ¿no? Un terrible fluido que va ahí acompañándonos en nuestra vida. Ok, eh, entonces, bueno, pues sucede ese evento, sigue en su discurso. La imagen de este mar es de este río, perdón, es muy importante porque de pronto así es la novela, así es el cuerpo de la novela y le da permiso a ciertos riachuelos, a ciertas desviaciones de salirse. Y entonces nos vamos a otras historias. Proust menciona cómo a partir de los elementos en nuestra vida, cómo nuestra cabeza, diría Santa Teresa, o tenemos aquí también una cápsula recién hecha con la obra de Rosa Montero que se llama La loca de la casa, cómo nuestra loca de la casa de pronto se escapa a otro sentido. Es una lectura complicada porque es como patinar en hielo. Entonces, cada momento nos damos cuenta que está la posibilidad de resbalarnos y entonces tropezamos y tenemos que volver a iniciar. ¿A qué me refiero? A que el mecanismo de la novela es tan claro que lo que estamos viendo es cómo este narrador se distrae, comillas, se distrae con cualquier elemento y ya nos lleva a otra cosa. Por ejemplo, la abuela sale al jardín y entonces del jardín regresa con un tipo de flores, con unas rosas. Y entonces él dice, las rosas rojas que estaban, me acuerdo, también en la iglesia de San Pedro, cuando mi prima Josefina conoció a fulano. Por cierto, la prima Josefina y pum, 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 se empieza a desviar a partir del recuerdo de las rosas rojas. Eso hace nuestra cabeza, si no simplemente experimentenlo, ¿no? Estamos en un proceso, incluso podemos estar en una junta de trabajo hablando con alguien y nuestra cabeza ya está en otra cosa a partir de algo que dijo nuestro interlocutor. Esto pasa continuamente con la lectura de En busca del tiempo perdido. De pronto me doy cuenta que a partir de lo que él mencionó, por ejemplo, me caché, tuve la oportunidad de estar hace un año en París. Y bueno, pues fue glorioso porque intenté relacionar muchísimas cosas, bla, bla, bla. Bueno, ahora que estoy leyendo la novela, cuando hablan del Sena, cuando hablan de los viajes a París, enseguida me cacho que no he dejado de leer y hasta llego a avanzar un par de cuartillas y yo sigo pensando en mi recuerdo y dónde compré tal cosa y dónde comí el pan y dónde bla, bla, bla en París. Y cuando regreso me doy cuenta que no he entendido. Entonces me he cachado muchísimas veces regresando párrafos, a veces páginas enteras, porque en algún momento me extravié en este discurso que está presentando. Ahí está un poco la dificultad de esto, que exige concentración no neurótica, sino es que no es nada del otro mundo. Pues es el ejemplo que les ponía con mi abuelo, pues es en la charla que él le está platicando y de pronto yo me voy con mi cliché, yo me voy con mi pensamiento. Y si él habla del tren, yo empiezo a tener la imagen de mi abuelo ahí colgada en un tren de la revolución, con estas fotos de ese tiempo, con los revolucionarios, con sus armas y guaraches y sus vestidos de manta y etcétera, etcétera. Y a lo mejor él ya está en otra cosa y que yo tengo que regresar a retomar. Bueno, por ahí va. Entonces, si tenemos paciencia, si nos acostumbramos a eso, si entramos a dialogar con la novela, seguramente será mucho más ligera y, por cierto, muy divertida. Hay un, hay un momento de un lanzamiento del tiempo que lo generó, un recuerdo que lo pone en el tiempo narrativo mucho más adelante. Y entonces él se acuerda que ya siendo mayor, regresa a su casa materna y la mamá le ofrece un té y unas magdalenas. Y entonces cuando él moja la magdalena en el té y después la prueba, la imagen que según yo es más clara y si te es más fácil, ubícala en Ratatouille, en la película de la ratita, cuando Ego prueba el ratatouille, se hace un viaje a su infancia, pero así visualmente lo podemos ver como hace una interiorización y se va hasta su plato de ratatouille y de ahí se le destapa la existencia. Yo creo que no fue gratuito lo que hizo Pixar en ese sentido. Está hablando de En busca del tiempo perdido. Cuando él prueba las magdalenas y el té, sufre una especie de conmoción interna. El mundo se le desata, se le desarma. El mundo de su infancia le aparece, le brota frente a él
lleno de recuerdos. Voy a citarte algunas cosas que sucedieron ahí. Pensaba en un recuerdo también como un ejemplo de ahora por determinadas circunstancias, este cuarto desde donde transmito está en la casa donde yo fui niño. Aquí llegué a los 7 años, me parece, y me salí a los 21, 20, 24 años me salí de aquí. Aquí viví pues, la segunda parte de mi infancia, toda mi adolescencia, y aunque ya no sucede, no, hace mucho que no lo registro, ahora que camino por las calles cerca de esta casa, recuerdo pero perfectamente dónde jugué fútbol, dónde estuve jugando a los columpios, ya mayor, dónde eché unas chelas, dónde vivía la chica que me gustaba, y pensaba, ya con respecto a la charla, el sabor de la nieve de limón. No soy un fan de la nieve de limón, sin embargo me acuerdo que pasaban los carritos de madera en llantitas metálicas con los botes de nieve y los ofrecían, ¿no? Entonces, o juntábamos después de un partido de fútbol, no nos alcanzaba a veces y nos alcanzaba para una nieve que comprábamos entre 2 o 3 amigos, y entonces, bueno, pues nos tocaba ir a pocas cucharadas, pero el sabor de la nieve de limón, a mí el olor, incluso el color, ese verde brillante que tiene la nieve de limón, hagan de cuenta que es automático, así mi infancia se desata. Ese tiempo de la infancia, ¿en dónde está? Él lo que se empeña es en ir a buscarlo, quizá de manera melancólica, porque piensa justo que estaba mucho mejor allá que lo que está ahora. Dice una vez que prueba el té y las magdalenas, llenándose de una esencia preciosa, pero mejor dicho, una esencia, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo, no es que la magia estuviera en el sabor de las magdalenas y el recuerdo, sino que yo soy ese proceso. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿Cómo hallar ese tiempo perdido? ¡Fum! Lo puso en la vida, lo puso en la existencia. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad. No es un proceso desde acá, sino es mi alma que está en búsqueda de ese tiempo extraviado, haciendo ese hilado de los mejores momentos de mi vida con los cuales voy a llegar a ese juicio final o voy a llegar a esa meta a decir si valió la pena o no esta existencia. Esto lo estoy agregando yo porque no está en la obra, pues lo estoy inventando como para darle un sentido finalmente este río, si tiene una meta, si tiene un mar donde terminar. Dejo la taza y con Bray entero, sus alrededores, con Bray es el pequeño poblado donde él vive, entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi casa de té. El tiempo es tan brutal y tan arrasador de las cosas que, bueno, aquí fíjense que de donde estoy yo es bastante, no hay mucho que agregarle a las cosas, sin embargo han ido cambiando. Pensaba, por ejemplo, el puesto de periódicos, no sé si sigue siendo el mismo puesto de periódicos de hace 45 años, al cual me encantaba traerle el periódico a mi papá, porque me permitía ver los demás periódicos, las revistas, posiblemente hasta algún libro. Recuerdo alguna revistilla infantil tipo tabloide que se llamaba El Circo, que era a mí cuando leo Proust, mi gran recuerdo de la infancia, el favorito de la infancia, es verme comprando esa revista y trayéndola acá junto a los periódicos de mi padre, que era además muy intermitente, porque la revista salía una vez al mes, era una revista relativamente cara, entonces yo tenía que ahorrar para poderme comprar esa revista que se llamaba El Circo, y que duró 8 meses, no fue para nada exitosa, traía cosas muy interesantes, era muy divertida, según yo, y bueno, fue un placer que rápidamente se me agotó, pero es como la primera gran situación importante de mi vida, en términos positivos. Yo creo que incluso esa revista, la imagen de mi padre leyendo, la imagen de mi mamá leyendo, justo ha sido lo que me tiene ahora con ustedes hablándoles de libros. A mí me parece que de ahí está el génesis del gusto por esta actividad como tal. Bueno, dice Proust en lo que va en el discurso de su novela, la idea feliz del novelista es sustituir estas partes impenetrables para el alma por una cantidad equivalente de partes inmateriales, es decir, asimilables para el espíritu. Lo que vamos buscando en el tiempo, la nieve de limón,
puede empezar a desatar muchísimos recuerdos. Este, los gritos del fútbol con mis amigos, los pantalones rotos en las rodillas, la flojera de venir a cambiarme a mi casa los pantalones porque no me quería perder el partido. Y igual que yo, montones de chamacos que no iban a su casa, es decir, yo salía a hacer un mandado y me encontraba con el partido armado y entonces pues dejar por ahí escondida la leche, el azúcar, lo que sea, para tratar de meter ahí, de jugar, alcanzar a meter 3 o 4 goles y luego, claro, regresar a lo mejor con el pantalón roto, sudado. Si la leche se iba a necesitar para hacer un flan, pues entonces la leche llegaba tarde. Esa situación, ese es el tiempo que posiblemente en ese momento no acabé de valorar porque estaba entregado a tal como la vida y que ahora busco objetos que den explicaciones a mi alma, den explicaciones a mi espíritu de ese paso brutal del tiempo. Este, este, este andar del tiempo, dice Proust, cambia nuestro corazón en la vida y este es el más amargo de los dolores, pero dolor que solo sentimos en la lectura e imaginativamente, porque en la realidad se nos va mudando el corazón, lo mismo que se produce en ciertos fenómenos de la naturaleza, es decir, con tal lentitud que aunque podamos darnos cuenta de cada uno de sus distintos estados sucesivos, en cambio se nos escapa la sensación de la misma mudanza. No nos vamos dando cuenta de cómo crecemos. Quizá ahí es bien interesante cómo entonces necesitamos a los otros. Me sucede otra vez en esta casa que es la dueña de mi infancia, que voy a la tienda, hace un rato salí a tirar la basura y entonces le ayudé a alguien y me dijo, muchas gracias, señor. Cuando aquí voy a la tienda, a la farmacia, etcétera, y me contestan de señor, me siento rarísimo porque yo digo, ¿cómo señor? Aquí nunca me han dicho señor, ¿no? Porque aquí viví mi infancia. Esta es la primera vez que como señor, y por supuesto que señor, porque ni siquiera es que cuando regresaba a mis veintitantos, a mis por ahí hasta 30, que venía a ver a mis padres porque aquí vivían, sino hoy yo estoy instalado en señor, ¿no? Hoy yo estoy viviendo aquí con la edad con la que mi padre habitó esta casa. Entonces, ese no me acaba de cuadrar, pues porque yo no me di cuenta, no nos damos cuenta de esos cambios que vamos generando. De pronto un día decimos, ok, pues aquí están estas arrugas, el cabello se empiezan a ver estos huecos y se empieza a encanecer, pero el día exacto en el que dije, aquí está, y el día que me caché seguramente la primera cana, bueno, pues pasó y se acabó, avancé y seguí y ya. Los otros, los de afuera, las señoras mayores, las señoras que, bueno, que yo digo que son mayores, pero cuando yo era niño ellas eran señoritas, son las que ahora que me ven y me dicen, Marco, ¿cómo estás? Y me reconocen. Y hay gente que me dice que sigo igual, hay gente que me dice que he cambiado. Y sin embargo, siempre están esos ojos de sorpresa, ¿no? De encontrarse un tipo aquí de 15 años y encontrárselo 35 años después. Ese asunto ahí de relacionar esos mundos que de pronto se separaron, ¿no? Pero que generaron tal cantidad de energía, de enlace aquí, que después traducirlos desde acá es ese proceso complejo. Bueno, pues la novela va sobre eso, sobre la búsqueda de este tiempo y esa mudanza es tan lenta que nosotros no alcanzamos a percibirla. Dice Proust, queremos buscar en las cosas, que por eso nos son preciosas, el reflejo que sobre ellas lanza nuestra alma. ¿Por qué cuidamos cosas? ¿Por qué guardamos cosas? ¿Por qué coleccionamos cosas? Porque tenemos, cuando nos enfrentamos a esas cosas, el reflejo de lo que nuestra alma puso en ese momento. Por eso quizá los souvenirs famosos funcionan también, porque justo son esos, son pequeños pretextos para recordar un tiempo diferente seguramente, ¿no? O incluso cada que camino hacia el puesto de periódicos, hacia el supermercado de aquí de la zona y que paso por ese puesto de periódicos, no es que haya cambiado nada, fue un tiempo en el que yo habité y ese puesto me lo recuerda, ese objeto está cargado de lo que mi alma depositó en él, esa es la intención. Esta es una cajita que traje de Colombia, que tengo aquí en mi escritorio. Pues justo el asunto es este, o sea, haberla conseguido allá
es lo que mi alma se entregó, lo que mi alma fue a dejar allá, lo que representó en un lugar que no está cercano para nada al mío, que fue en ese momento un punto extraordinario con respecto a mi caminar, pero también el andar normal está lleno de esas situaciones. Es un texto también, En busca del tiempo perdido, ideal para ponernos a reflexionar sobre am, sobre manejar el arte como una terapia sanadora. Dice Alain de Botton en su texto El arte como terapia que hay 7 funciones que el arte tiene en términos de sanar, en términos de reencontrarnos, que son el recuerdo, la esperanza, la tristeza, el reequilibrio, el conocimiento de uno mismo, el crecimiento y la apreciación. Que esos elementos cuando aparecen en las obras artísticas nos permiten hacer una especie de un stop, una parada, un, una pausa para reflexionarlo hacia nuestra vida. Y este libro es ideal para eso, para recuperar, como les digo, una de las grandes dificultades de su lectura es que dejo de seguir la historia de Swan por seguir la historia de Marco. Cuando me cacho ya estoy en esta historia. Pero puedo regresar y revisar cuántos de esa, quién fui ese niño, qué me queda de ese niño. Ha sido muy gratificante. Por ejemplo, una señora que me encontré hace algunos meses, que después de que se enteró a qué me dedico y en qué ando, me dijo, claro, claro, yo siempre dije que Marquito era diferente a los niños, que tenía ahí en su mirada algo que no iba yo para ser empleado, por ejemplo, sin ningún, no estoy generando ninguna situación negativa, ¿no? Mis amigos, bueno, pues están gorditos, hicieron sus vidas y están casados y bla, bla, bla. Y ella me decía, no, tú desde pequeño traías este asunto con los libros, con las obras que escribes, con el hecho de que te hayas convertido en arte, en artista, ya se te notaba ahí alguna situación. Bueno, pues esa situación yo no la notaba mientras yo estaba ahí, yo no la notaba, incluso si la sentía, la vivía como angustia, la vivía como algo complicado y sin embargo ahí estaba gracias a los ojos de los otros. Bueno, la segunda parte, este libro está dividido en 3 partes. La segunda parte se llama Unos amores de Swan. Nuestro narrador hace un salto a este adulto que le llamó la atención, que es Swan, y que lo pesca en 2 cosas importantísimas. Una, en esta vida relativamente cosmopolita, con lo más alto de París, pero también yendo a las casas de citas que él no acaba de entender qué son, pero que las intuye perfectamente, y lo encuentra enamorado de una chica que se llama Odette, una chica preciosa, una joven muy guapa, que esta sociedad francesa juega con esta doble moral, porque la chica es un poco loca, es un poco prostituta, no es que sea poco prostituta, sino vive de los amores de los hombres, vive de los favores de los hombres, pero en ese nivel, ¿no? No es una chica de la calle. Y entonces es interesante cómo esta sociedad relativamente tan conservadora la acepta, ¿no? Cómo la parte oscura de la sociedad acepto en mis fiestas a este personaje como Odette y con eso inconscientemente trabajo esta parte oscura. No la voy y la contrato en una rinconada de París y le pago. No, 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 sino la dejo que habite cerca de mí y eso, ¿cómo les diré? Desacraliza este punto de, ay, las prostitutas, ¿no? Sino están aquí y eso pudiera ser que sana el elemento del morbo. Ahora, por otro lado, mientras estas fiestas pues, están llenas de cotilleos, están llenas de chismes, están llenas de la primera oportunidad para hablar del otro. El primero que sale ya sabe que va a ser víctima de las comidillas de los que se quedaron, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿cómo movernos ahí para no vivirlo de una manera angustiosa? Bueno, este Swan, que es tan liberal, un tipo como tan claro con respecto a lo que quiere, se enamora terriblemente de Odette, sabiendo que ella es así, se convierte en un rogón, tiene la oportunidad de que Odette es la que le tira la onda, Odette es la que le coquetea, él se hace un poco el digno, cuando Odette se aleja, entonces él va a buscarla y la otra le cambia la jugada, pero de manera terrible, pues lo vuelve una especie de guiñapo, de ser este tipo cuidadoso, elegante, etcétera, se vuelve un fisgón, está espiando, en las madrugadas camina fuera de su casa, se trepa a una ventana para ver si no está con un hombre, se vuelve celoso, le hacen una jugarreta espantosa, lo sacan de las reuniones estas sociales donde era también recibido, porque perciben en él este asunto obsesivo, ¿no? Molestón, molesto con respecto a Odette.
bueno, la deja, logran separarse, pero sorpresa para el final del primer tomo, logran separarse, pero después, él cuando piensa que está liberado, cuando piensa que está desapegado de Odette, tómala, aparece la otra con un pequeño coqueteo, simplemente con su sola presencia y el tipo vuelve a enloquecer, ¿no? Se genera verdaderamente una adicción súper interesante de seguir. Eh, el rompimiento con Odette y ese pasado y este estado permite la compasión para la experiencia artística. El dolor que él vive del alejamiento de Odette, que esto está lleno la novela, le permite ir a un concierto de música y entonces él percibe la música en su profundo dolor, en su profunda sensibilidad. Esos dolores en la vida lo que hacen justamente es volvernos vulnerables a la realidad, lo que posiblemente dejamos pasar hoy con la tristeza del abandono, del abandono de esta mujer, cuando escucha la sonata de quien tú quieras, entonces se le vuelve a sacudir el alma, vuelve a entender cómo el músico está triste por esa existencia, por ese dolor, y él compadece a partir de esa acción y se reconoce con esas carencias que en este sentido, bueno, pues son beneficiosas, ¿no? Se reconoce como ese ser humano necesitado. Dice una frase bien interesante, los celos, con respecto a los celos, las confesiones nunca guardan proporción con las dudas. Entonces él le reclama de con quién estuvo y Odette le dice, pues estuve con fulano de tal, no pasó nada, me llevó a su casa, saludé a su mamá, me salí y no pasó nada. Se confiesa, pero esa confesión a él solo le sirve muy poquito, solo dice, ok, mi amor, entonces no pasa nada, pero en cuanto dice no pasa nada, adentro la fogata vuelve a arder otra vez. Entonces no hay manera aunque lo viera, ellos no tenían el asunto de las fotografías, es muy importante, pero aunque pudiera yo estar ahí, por eso es terrible el asunto de los celos, dice, porque me gustaría incluso revisar qué está pensando, porque es probable que sus acciones no tengan nada de sospechoso, pero ¿qué tal su cabeza? Es verdaderamente obsesivo, muy fuerte. Lo relacionaba con el mundo, con el arte como terapia para revisar cuántas de estas acciones suceden con nosotros, dónde me he vuelto un celoso así, dónde me identifico con esas pasiones, dónde soy un doble moral, dónde justifico mi contacto, me vuelvo un crítico fervoroso de las prostitutas, por ejemplo, sin entenderlas. ¿Cuántas de estas cosas en donde estoy perdiendo sensibilidad es momento de retomarlas para que no me llegue un verdadero madrazo de agua fría y me sacuda en la vida con tal de volverme vulnerable? Bueno, dice, así ocurre con nuestro pasado. Es trabajo perdido el querer evocarlo, e inútiles todos los afanes de nuestra inteligencia. Del azar depende que nos encontremos con ese objeto antes de que nos llegue la muerte o que no lo encontremos nunca. Esta especie de objeto que va a restablecer nuestra historia, este puesto de periódicos que me porque además creo que por eso los accidentes de la vida en este momento me tienen aquí viviendo con mi madre, detenido en esta resolución de mi infancia, ¿no? Este ha sido un tiempo muy importante para perdonarnos, básicamente a mí, para perdonar a esa madre que según yo me dañó mucho en la infancia, con sus neurosis, con su abandono, etcétera, etcétera. Ahora verla como una mujer en esta etapa final de su vida, escucharla, revisar qué sucedía, incluso hasta de su propia infancia, y reestructurar que entonces mi infante se movió a partir de lo que pudo ver, de lo que tenía, pero detrás había unas capas más importantes de información que hoy me permiten reestructurar esa historia. Finalmente, la tercera parte del libro se llama Nombres de Tierras, el nombre, y empieza a... este niño regresa a su voz infantil, deja un poco el asunto con Odette y con el señor Swan, y cerca de los Campos Elíseos se enamora de la pequeña hija del señor Swan. Y hay un paralelismo verdaderamente maravilloso en Proust, porque así como se porta Odette con Swan, así se porta la niña de 8 años con él. Él le dice, mañana vas a venir al parque, y la otra niña le dice, no sé, mañana tengo té con mis amiguitas y luego voy a ir al zoológico y luego voy a ir a recorrer no sé qué parte de París. Pero, y dice él, parece que a esta niña no sufre mi ausencia como yo sufro cuando ella no está. Y no se entera. Pareciera que no le importo. Y él está sufriendo muchísimo, aún desde su niñez, porque entiende que la chiquilla no está enamorada de él.
posiblemente por causas biológicas o posiblemente porque así sea la determinación femenino-masculino con respecto a nuestros roles, ¿no? No lo critica, solo el paralelismo nos lo deja notar, que se portan igual. Aquí podemos decir las mujeres no cambian, pero también nosotros estamos justo en búsqueda de esa situación, en búsqueda de esa cosa que difícilmente alcanzamos. Bueno, voy a cerrar en esta seducción que pretendo hacer. La realidad que yo conocí ya no existía. Bastaba con que la señora de Swan no llegara exactamente igual que antes. Bueno, ahora la señora de Swan es la mismísima Odette, que esa es la gran paradoja y la gran sorpresa del final de este primer tomo, ¿no? Que esta cocotte, esta putita de alta sociedad a la cual desprecié mucho tiempo, la cual me hizo la vida imposible, hoy lleva mi apellido, hoy es mi esposa legítima. Bastaba con que la señora de Swan no llegara exactamente igual que antes y en el mismo momento que entonces para que la avenida fuera otra cosa. Cómo las cosas están determinadas por las experiencias de las personas, ¿no? Si yo hablo, para seguir con este asunto de París, es irremediable ligar París con mi querido amigo Dani Oropesa, ¿no? Es la primera foto que cuando llegamos a los Campos Elíseos una noche parisina, pues era con él, y la alegría y su cara y las fotos que nos tomamos están ligado a eso. Si pienso en Santiago de Chile, entonces tengo que irme con Ángel y con Daniela, con los que también en un asunto de teatro, también la primera llegada al Palacio de la Moneda, creo que se llama, en Santiago, fue con ellos. Entonces es irremediable, no puedo escindir la experiencia. Fue con estas personas con las que viví y con las que ese lugar tomó sentido. Por eso cuando llego a ese lugar en el recuerdo y no están ellos, el lugar es otra cosa. Los sitios que hemos conocido no pertenecen tampoco a ese mundo del espacio donde los situamos para mayor facilidad y no eran más que una delgada capa, entre otras muchas, de las impresiones que formaban nuestra vida de entonces. El recordar una determinada imagen no es sino echar de menos un determinado instante, y las casas, los caminos, los paseos, desgraciadamente son tan fugitivos como los años. Por eso fue importante esta mezcla del té con la Magdalena y el mundo que aparece y el mundo que se reinstala a partir del sabor del té. Pero él dice también las cosas también tienen este desgaste. Ahorita pensaba en alguna novia que nuestra primera cita fue frente al Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y recuerdo perfectamente todas las veces casi todas ya se me ha ido pasando, pero casi todas las veces que ando por esa zona, recuerdo esa esquina de ese macetón donde ella me estaba esperando y tengo aquí clarito, clarito en mi imagen la ropa que traía, porque además de ese día justo para la cita cambió un poco su look. Bueno, ese espacio y esa persona han quedado así. Y no solo en las situaciones amorosas, seguramente en las situaciones de relaciones. Los recuerdos cuando pienso en papá, así en general incluso, y entonces lo llevo al mío, tengo el olor del pasto, por ejemplo. Una de las experiencias más importantes fue que mi papá me acompañara a los partidos de fútbol. Entonces, cada que pienso en papá, pienso en pasto muy temprano, en el olor de la humedad del pasto de manera muy temprana y este frío en México, frío mañanero que después va a convertirse en calor. Bueno, esto fue un poco el registro y la invitación de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Te espero, yo creo, en unas semanas más para que platiquemos sobre el segundo tomo que se llama A la sombra de las muchachas en flor. E iremos deshilando y viendo si puedo seducirte a que le entres a esta lectura. Date este tiempo, vale mucho la pena. No lo hubiera hecho, tengo muchos de la gente que me ve, que fueron mis alumnos en la preparatoria, no lo hubiera hecho en ese momento porque insisto que es un platillo fuerte, es un platillo de sabores densos, pero ahora ya estás preparado, ahora ya con la experiencia que tienes, con la práctica que hemos generado en estos trabajos, me parece que ya le puedes ir entrando y verdaderamente darte un agasajo con una obra como esta, que además nos va a hacer un beneficio porque nos va a restituir otro tiempo, este tiempo loco de avance, insaciable, de cambios brutales, de pronto, a sentarnos de nuevo, reestructurarnos, generar de nuevo estas funciones del arte, reencontrarnos, volver a tener un equilibrio con respecto a nosotros, es tan valioso como supongo yo,
cualquier terapia pues que nos arranca dinero. Y si aquí tenemos la solución, vale la pena empezar a tomar gotas de arte y gotas de literatura para la sanación de nuestra alma. Muchísimas gracias.